Hay un tipo de cansancio que no se cura durmiendo, un tipo de agotamiento que te acompaña incluso después de 8 horas de sueño, después del café, después de una ducha fría y una playlist motivadora. Ese cansancio no está en tu cuerpo, está en tu falta de rumbo, en tu falta de control, en tu falta de disciplina. No te estás ahogando porque el mundo sea demasiado, te estás ahogando porque no sabes nadar en ti mismo. Y eso no siempre duele de golpe. A veces solo se siente como desgano, como un domingo que nunca termina, como una lista de pendientes que nunca atacas, como la necesidad de distraerte para no sentirte tan decepcionado de ti. No es que no sepas lo que tienes que hacer, es que no estás dispuesto a hacer lo que sabes. Tu mayor enemigo no es la falta de talento, ni el estrés, ni el tiempo. Tu mayor enemigo eres tú cuando te rindes ante la comodidad, cuando pospones lo importante, cuando eliges lo fácil una y otra vez hasta que lo difícil parece imposible y ese enemigo no grita, susurra, te dice 5 minutos más, te dice hoy no pasa nada, te dice ya lo harás cuando tengas ganas y tú le crees. Esta historia no es sobre un héroe ni sobre un milagro. Es sobre alguien como tú, como todos, que se cansó de decepcionarse y entendió que la disciplina no es una habilidad que se aprende, es una batalla que se decide todos los días. Lo que vas a ver no es una fórmula mágica, es una pelea interna, cruda, constante, solitaria, una donde el único rival es uno mismo, pero también es una historia de respeto propio, de cómo reconstruirse sin necesidad de gritos, ni aplausos, ni validaciones. Solo con hechos, con presencia, con coraje silencioso. Aquí no aprenderás a motivarte, aprenderás a sostenerte, a actuar cuando no tengas ganas, a seguir cuando te duela, a no rendirte cuando nadie te ve. Y ahí, en ese lugar donde casi todos se quiebran, vas a descubrir lo que nunca imaginaste. Que eres más fuerte de lo que piensas, solo que nunca te lo has demostrado. El despertador suena a las 6:40 de la mañana, pero él no se levanta. Lo apaga sin mirar. Se queda recostado boca arriba viendo el techo como si esperara que algo pasara, pero nada pasa. La habitación está casi en penumbra. Un poco de luz entra por la persiana mal cerrada, suficiente para iluminar el desastre. Ropa apilada en una silla que ya no se usa para sentarse. Botellas vacías de agua junto a una laptop a medio cerrar. Un calendario sin marcar desde hace semanas. Se llama Iván, tiene 29 años y hace mucho dejó de sentir que avanza. Tiene trabajo pero no vocación. Tiene techo pero no hogar. Tiene salud pero se siente agotado. No está mal, solo no está bien. Desliza el celular sin emoción. Ve mensajes, ignora a todos. Abre Instagram. Ve a otros logrando cosas, viajando, entrenando, construyendo. Cierra la app, suspira. El pecho le pesa y todavía no ha dado el primer paso del día. Se levanta, camina en silencio hasta la cocina, prepara café. No porque tenga hambre o porque lo disfrute, sino porque es lo que siempre hace. La taza caliente entre las manos le recuerda que al menos algo está vivo en él. La rutina se ha vuelto anestesia. Hace lo mismo todos los días, no porque funcione, sino porque cambiar parece más difícil. Sale de casa con los audífonos puestos, cruza calles sin mirar a nadie, se sienta frente a la computadora del trabajo, responde correos, escucha llamadas, asiente, cumple. Nadie lo felicita, nadie lo reclama, nadie se da cuenta si llega 5 minutos antes o después. Es invisible y lo sabe. Hay algo que pesa más que el fracaso, la sensación de estar vivo sin estar presente. Los días pasan como hojas sueltas, sin conexión. Se acuesta con la misma frustración con la que se levantó. Cada noche dice, mañana empiezo. Cada mañana vuelve a posponer. Pero esta vez, algo se rompe. Solo se queda sentado en la oscuridad frente a la pantalla apagada de su laptop.
y se dice en voz baja, como si hablara con otro: ya no puedo seguir así. No hay queja, no hay épica, solo un silencio distinto. El silencio de quien ha tocado fondo no con un evento, sino con la repetición, con la acumulación de días perdidos, con la frustración de no saber en qué momento se dejó ir. Y ahí, por primera vez, no busca una excusa, ni motivación, ni a alguien que lo rescate. Solo se hace una pregunta: ¿qué pasaría si cambio todo y me empiezo a respetar? Esa noche, Iván se queda sentado en el borde de la cama, sin celular, sin distracciones. Solo el zumbido del refrigerador y el lejano sonido de un auto pasando por la calle lo acompañan. Siente una incomodidad que no es física, es una especie de vergüenza muda, no por lo que otros piensen de él, sino por lo que él piensa cuando se mira en silencio. No puede mentirse más, no puede seguir diciéndose que está cansado del trabajo, que necesita un descanso, que el mundo es injusto. La verdad es más cruda: está cansado de sí mismo, de sus promesas no cumplidas, de decir mañana empiezo y no empezar, de ese yo que espera que algo externo lo obligue a cambiar. Camina al baño, mira su rostro en el espejo y solo ve un rostro con ojeras y apatía, una sombra de quien fue y un eco de quien podría ser. Y ahí, frente al espejo, solo se hace cargo, dice en voz baja: ya no se trata de querer sentirme bien, se trata de hacer lo que me he negado a hacer, aunque no me den ganas, aunque no tenga fuerzas, aunque no vea resultados al principio. Sale del baño, se acuesta y se promete no romperse la palabra al día siguiente. La mañana siguiente, a las 6:40 de la mañana, el despertador suena. Esta vez Iván se sienta, no entusiasta, pero se sienta. No apaga el despertador. Le duele el cuerpo, como si cargara años de pereza acumulada. Pero da ese paso, se pone unos tenis viejos, sale a caminar. No para bajar de peso ni para motivarse, sino para hacer algo que había evitado: moverse. El aire frío le quema los pulmones, le sudan las manos, le arden los pies. Pero después de los primeros 10 minutos hay una sensación. Es dignidad y realización. El cuerpo empieza a recordarle que puede confiar en él. No porque rinda mucho, sino porque se está mostrando. Y ese es el primer ladrillo con el que se construye el respeto. Presentarse aunque no haya ganas. Esa tarde en el trabajo, Iván no rinde más que ayer, pero por lo menos no se siente una mentira. Y esa noche escribe en una hoja: disciplina no es lo que haces cuando te sientes fuerte, es lo que haces cuando estás cansado y aún así eliges no traicionarte. Iván no espera que el mundo cambie para respetarse. No necesita tener autoestima para actuar con firmeza, porque el respeto propio no nace del pensamiento positivo, sino del comportamiento constante, del tipo de acciones que uno se obliga a cumplir, aun cuando todo dentro de sí grita que no. Iván aún no es fuerte, pero ha entendido algo que muchos olvidan: la fuerza no se siente, se cultiva. Y comienza en lo más básico: despertarte cuando dijiste que lo harías, moverte cuando tu cuerpo quiere rendirse y hablarte con verdad, aunque duela. 6:40 AM. Segundo día. El cielo todavía está gris. La ciudad no ha despertado del todo. Hay una humedad espesa en el aire, como si el mundo aún dudara si empezar o no. Iván ya está de pie. No porque se haya vuelto disciplinado de golpe, sino porque ayer cumplió con su palabra y algo dentro de él le exige no retroceder. Su cuerpo cruje, le duele la espalda. Los ojos le arden por no haber dormido del todo, pero no se queda mirando el celular. No hay excusas. Se pone la misma ropa de ayer, no importa si está arrugada. Sale al exterior. El frío le muerde la cara como una bofetada, pero algo es distinto.
Su cuerpo, aunque cansado, ya no se resiste tanto. Camina. No con energía, pero con dirección. Hay una diferencia entre moverse por impulso y moverse por decisión. Y aunque parezca mínimo, ese paso lo cambia todo. El día pasa e Iván llega del trabajo. No fue un día espectacular. Un cliente lo regañó, su jefe lo ignoró y la máquina de café volvió a fallar. Pero no se lanza directo a la cama, no enciende la consola. No se pierde en series que ya ni disfruta. Hoy tiene un plan, aunque sea mínimo. 20 minutos para escribir, 10 para ordenar su cuarto, 15 para estirar. El cuarto huele a encierro y polvo. Las paredes tienen marcas de humedad. La silla de su escritorio está coja, pero todo eso se convierte en parte del ritual. Pone una vela en el escritorio para marcar el comienzo. El momento en que su espacio deja de ser solo un refugio y se vuelve trinchera. Una pequeña zona donde ya no huye del mundo, sino que empieza a entrenarse para enfrentarlo. Durante 20 minutos escribe, solo pensamientos sueltos, cosas que calla, ideas que duelen, frases que no le había dicho ni a sí mismo. Siente que algo se desbloquea. No es catarsis, no es terapia. Es algo más físico, una descarga, un vaciado, una limpieza interna. Después se estira. Los músculos le tiemblan, las piernas le arden. Pero en esa incomodidad encuentra algo parecido al respeto hacia el proceso, día tras día. Empieza a repetir esos rituales a la misma hora, con los mismos pasos. Y mientras todo en su vida sigue igual, el tráfico, los correos, los problemas familiares, hay un cambio silencioso pero bestial. Iván ya no está improvisando su existencia. Ya no depende de lo que sienta para actuar. Ya no vive preguntándose si tiene ganas. Ya no es esclavo del humor con el que amanece. Ahora tiene anclas, hábitos mínimos que funcionan como columnas cuando todo lo demás se cae. Iván entendió que el hábito no es un objetivo ni un reto personal. Es una forma de protegerse de sí mismo. Porque cuando el mundo se vuelve caótico, cuando las emociones lo arrastran, cuando los pensamientos lo sabotean, el hábito permanece como refugio y como trinchera. No lo hace por inspiración. Lo hace porque ya no quiere seguir viviendo como si cada día fuera un accidente. Porque en una vida sin estructura el sufrimiento se filtra por todas partes. Y en cambio, con pequeños rituales, con rutinas humildes, con actos repetidos, Iván ha construido su primer escudo, una rutina sin gloria, pero con dirección, sin aplausos, pero con dignidad. 6:40 AM, quinto día. La alarma suena. Iván no se mueve. El techo parece más gris que de costumbre. Hay un silencio espeso en el cuarto, como si el tiempo se hubiera detenido. La vela del escritorio está derretida, abandonada. El aire huele a encierro y sudor seco. Y en la esquina de su habitación el polvo ha vuelto a aparecer como si el progreso no significara nada. Hoy no hay fuerza, hoy no hay ganas, hoy no hay propósito y lo más peligroso es que hoy Iván empieza a justificarse. Es solo un día. Tampoco es tan grave. Ya llevo varios días cumpliendo, me merezco descansar. Una parte de su mente empieza a susurrarle con una voz amable, demasiado amable. Una voz que parece cuidar, pero que en realidad quiere arrastrarlo de nuevo al abismo. 9:24 de la mañana. Iván sigue en cama, duerme, no se baña, no desayuna, solo existe. Y esa existencia no duele físicamente, pero quema por dentro un año antes. Iván se quedó en cama hasta las 2 de la tarde. Cuando se levantó tenía una sensación pegajosa de fracaso y dolor de cabeza. Pero en lugar de enfrentarlo, abrió YouTube, comió lo primero que encontró y se dijo que mañana sería distinto. No lo fue por meses. 11:03 de la mañana, Iván se sienta en la cama. No porque se sienta fuerte, sino porque reconoció esa voz en su cabeza. No es la primera vez que lo intenta seducir.
No es la primera vez que le dice que está cansado, y aunque sí lo está, también recuerda algo que se juró a sí mismo: no siempre puedes confiar en lo que sientes, pero sí puedes confiar en lo que decides. 11:18 AM. Se pone de pie, va al baño, se mira al espejo. Sus ojos están apagados, el rostro hinchado, pero hay una decisión en su expresión. No le hablará al mundo hoy, no se sentirá productivo, no logrará nada digno de mención, pero hará lo mínimo. Hará lo que prometió, aunque duela, aunque no valga la pena, aunque nada cambie. Porque la verdadera disciplina no se forja en los días buenos, se forja exactamente aquí, en el día que no quieres hacer nada. Iván sale a caminar. El sol le molesta. Los ruidos de la ciudad lo abruman, le duele la cabeza, pero algo en su andar es distinto. Nuevamente hay respeto. Respeto por el proceso, por lo que construyó en los últimos días, por el pacto interno que firmó sin aplausos. Iván empieza a entender que no siempre hay recompensa inmediata, que actuar no siempre se siente bien, y que la mente muchas veces es su mayor obstáculo disfrazado de compasión. La disciplina entonces no es fuerza de voluntad, es memoria, es dirección, es resistencia silenciosa y sobre todo es desobediencia. Desobedecer al impulso fácil, al deseo cómodo, al saboteador interno que se presenta como amigo. Ese día Iván no fue feliz, pero fue libre. Y eso, en ciertos momentos, vale más que cualquier placer. 5:36 de la tarde. Iván regresa de su caminata. Su ropa está empapada de sudor, el cuello de la camiseta se le adhiere a la piel como una segunda capa húmeda. Las suelas de sus tenis se sienten pesadas, cargadas de polvo y resignación. El sol de la tarde entra sesgado por la ventana de su cuarto, tiñendo el aire de naranja apagado, como si el mundo quisiera darle un respiro, pero no del todo. Se deja caer en la silla frente a su escritorio, y entonces, el silencio. Un silencio que no es paz, es juicio, es seco, es todo lo que ha evitado oír durante años. Iván empieza a escuchar esa voz, no la voz amable del autosabotaje de la mañana. Ahora es otra, más dura, más directa, más perversa. ¿Y todo esto para qué? ¿A quién estás tratando de impresionar? ¿De verdad crees que cambiarás algo? Sigues siendo tú, el mismo de siempre, solo que ahora con más expectativas encima. 6:12 de la tarde. Iván está solo en la silla, el escritorio y esa voz, repitiéndose. Es como estar encerrado con un enemigo que te conoce mejor que nadie, que sabe exactamente dónde cortar para que duela sin matar, que conoce tus inseguridades, tus recuerdos, tus fracasos, y que los usa como evidencia. Iván tenía 14 años, sacó malas calificaciones, su papá no le gritó, solo le dijo una frase: tú solito te saboteas, eso es lo peor, nadie tiene que tumbarte, tú lo haces por tu cuenta. Iván lo odió en ese momento, y sin embargo, esa frase se le quedó tatuada en la espalda. 7:01 de la tarde. Se mira en el espejo del baño, piel ceniza, ojeras marcadas, una línea de expresión nueva en la frente, y entonces la conversación empieza a cambiar. Ya no es la voz la que habla, ahora es Iván, cansado, vacío, pero consciente. Tienes razón, he fallado antes, me he mentido, me he escondido, pero tú no eres real, eres una parte mía, no el todo, y no voy a seguir obedeciéndote. Se limpia el sudor del rostro. El agua fría le golpea la nuca, se siente como una bofetada que lo aterriza. Una voz interna lo enfrenta. Eres débil. Y aún así aquí estoy, siguiendo. ¿Eso no es fuerza? Nadie te cree. No vine a convencer a nadie. Lo vas a volver a arruinar. Tal vez, pero lo haré consciente, con los ojos abiertos y sin rendirme antes de empezar. 8:18 de la noche. Cena, pan tostado, un poco de arroz, agua simple, pero esa noche Iván no come para disfrutar,
Come como quien alimenta una trinchera, como quien se prepara para seguir luchando mañana. Iván empieza a comprender que su mayor obstáculo no es la falta de tiempo, ni de talento, ni de oportunidades. Es él mismo, su voz interna, esa que nunca calla, que siempre critica, que lo compara, lo castiga, lo burla. Y aunque esa voz no desaparecerá del todo, ya no será su amo, será su rival. Y en cada decisión Iván elegirá actuar, no desde lo que siente, sino desde lo que cree. Porque la verdadera disciplina no es callar la mente, sino responderle con hechos. 9:46 de la noche. Antes de dormir, Iván escribe una frase en su libreta. Hoy no gané, pero tampoco huí. Y eso es una victoria que el mundo no ve, pero que mi alma reconoce. 5:36 de la tarde del otro día, Iván regresa de la caminata. Con cada paso, su mente le decía que no tenía sentido, pero siguió. Ahora está en su cuarto. La camiseta le cuelga mojada. El sudor seco se mezcla con la sal de la frustración. Los pies le duelen física y emocionalmente, como si cada paso hubiera cargado el peso de todas sus decisiones evitadas. Se sienta en la cama y solo deja que el silencio le hable. Y ahí es cuando llega la voz. La que envenena, la que se disfraza de verdad, la que no grita pero susurra exactamente lo que más duele. Estás solo. Nadie está mirando este esfuerzo, ni siquiera estás avanzando. No eres como los que sí lo logran, eres más de lo mismo. 6 de la tarde. Toma el celular, Instagram abierto, ve a su excompañero del colegio que ahora da conferencias motivacionales. Ríe. Muestra abdominales, da tips de éxito. Iván baja la mirada, siente impotencia, porque siente que lo está intentando, pero no se ve como ellos, no avanza como ellos. Y por dentro, la semilla de la rendición se vuelve a plantar. 6:19 de la tarde. Se prepara un café, lo sostiene entre las manos como si fuera un ancla. Pero incluso en eso siente fracaso. El café se le enfría antes de terminarlo. Todo en su vida se le enfría antes de consolidarlo. Y es ahí cuando se pregunta, ¿qué se supone que debo hacer cuando ya no creo en mí? 7:02 de la tarde. Camina al espejo, se escanea, se pregunta, ¿qué soy hoy? ¿Un intento, un simulacro de disciplina? ¿Un farsante que no quiere aceptar que ya perdió? Y sin embargo, algo diferente ocurre. Cansancio, decisión. 7:15 de la tarde. Se arrodilla en el piso de su cuarto, respira profundo y empieza a hacer lagartijas para recordarle a su mente que el cuerpo obedece cuando hay voluntad. Y mientras lo hace, con los brazos temblando, con la respiración entrecortada, susurra: haz lo que hay que hacer, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque nadie lo reconozca. Hazlo, porque eres tú quien lo hace real. 8:01 de la noche. Iván escribe en su diario: estoy aprendiendo a vivir sin testigos, a persistir sin recompensa inmediata, a moverme incluso cuando la emoción muere. Esa es la disciplina que nadie enseña, pero esa es la que transforma. Su madre le dijo en la comida: estás muy obsesionado con eso del orden y la disciplina, relájate. Y él se tragó la respuesta porque entiende que no todos verán el proceso. Su amigo le canceló el proyecto en el que tanto confiaban. Ya no tengo tiempo, bro, mejor otro día. Iván sonrió por fuera, pero por dentro volvió a escuchar esa voz: tú y tus ideas que nadie sigue. Se preguntó si tanto control estaba apagando lo poco que le quedaba de humano. Esa noche, Iván eligió quedarse con su proceso, quedarse con sus heridas, quedarse con su disciplina. Y ahí en la soledad, en el cuarto callado, en la mirada al techo sin respuestas, empezó a entrenar lo más difícil: hacer lo que hay que hacer, sin necesidad de motivación, sin validación, solo porque es correcto. Y porque él ya no quiere vivir en el autoengaño. La motivación es una visita.
La disciplina es un contrato. Y cuando no firmamos ese contrato con nosotros mismos, estamos destinados a depender del clima emocional, del juicio ajeno, del azar. Ser libre es esto: poder actuar aunque no sientas ganas. Elegir el bien interno por encima del placer momentáneo. Porque tu vida no necesita más inspiración, necesita más compromiso. 10:32 de la noche. Iván apaga la luz, la habitación se oscurece y por primera vez el silencio ya no lo hiere. Ahora lo acompaña. Iván despertó con el pecho tenso, como si hubiera dormido con un ladrillo encima. Eran las 5:02 de la mañana. La habitación estaba oscura, húmeda por la lluvia de la madrugada. Afuera, el viento golpeaba la persiana con un ritmo irregular que parecía una advertencia. El silencio lo envolvía, pero ya no le incomodaba. Había aprendido que el ruido que más distrae no está afuera, sino adentro. Se sentó al borde de la cama y bajó los pies. El suelo estaba helado. Sintió el frío treparle por las piernas como si la casa misma intentara detenerlo. Respiró profundo, clavando los ojos en el suelo. Ese momento, ese punto exacto del día se había convertido en su ritual más sagrado. El instante donde decide, una vez más, no rendirse. No tenía ganas, pero lo hizo, porque entendió que las ganas son un lujo para los que no necesitan cambiar. Se vistió con su camiseta aún húmeda del día anterior. Olía a sudor seco, a tierra, a batalla. No la cambió. Era su forma de recordarse que no todo debía ser cómodo para ser correcto. Esa mañana no entrenó para progresar, entrenó para no retroceder, y eso ya era una victoria. En el trabajo el ambiente se volvió denso. Comentarios sarcásticos, risas apagadas, frases que parecían inocentes pero dolían más que un insulto directo. ¿Y tú qué comes? ¿Motivación con avena? Relájate un poco, no todo en la vida es superarse. Iván callaba, no por cobardía, sino porque entendía que debatir con quien no quiere cambiar es una pérdida de energía, y ya no le sobraba. Los almuerzos se volvieron solitarios. El café de media tarde, silencioso. Y aunque al principio le dolía, luego comprendió una de las verdades más crudas de la disciplina. No solo te transforma a ti, también incomoda a quienes no están dispuestos a cambiar. La coherencia es incómoda para el hipócrita, y eso lo alejaba de muchos, pero también lo acercaba poco a poco a sí mismo. Una noche, mientras lavaba los platos acumulados del día, recibió una llamada inesperada. Su padre. La voz al otro lado era seca, casi irritada. ¿Sigues con esa ridiculez de no descansar? ¿Qué ganas con eso? Iván tragó saliva. El agua caliente le escurría por los dedos y el jabón resbaloso se le escapaba entre las manos. Papá, estoy bien. Estoy haciendo lo que creo que es correcto. Lo correcto no te enferma ni te aleja, dijo con un tono entre rencor y resignación. Y tampoco te devuelve el tiempo perdido. Estás solo, Iván. ¿De qué te sirve todo eso si al final terminas igual? Y colgó. Ese sonido seco, ese clic del teléfono, fue como una bofetada. Se quedó ahí, parado frente al fregadero sintiendo cómo el vapor empañaba los vidrios. Miró su reflejo distorsionado y dudó, por primera vez en semanas, no de sus acciones, sino de su capacidad para sostenerlas. Pero luego pensó en lo fácil que sería rendirse, pensó en lo cómodo que era volver al piloto automático. Y esa idea le revolvió el estómago, porque había algo peor que fallar, traicionarse. Comprendió que la disciplina no es heroica, es silenciosa, que no es un grito de guerra, sino un susurro que se repite cada día. Hazlo, hazlo aunque nadie mire, hazlo aunque no sientas nada. Esa misma semana una lluvia brutal azotó la ciudad. Los truenos hacían vibrar los cristales, las calles eran ríos turbios.
Nadie en su sano juicio saldría a correr. Pero Iván no esperaba permiso del clima. Se puso su sudadera vieja, la que tenía el cierre roto, y salió. Cada paso era una pequeña derrota contra el confort. El agua helada le calaba hasta los huesos. El viento lo empujaba hacia atrás. Un coche lo empapó al pasar sobre un charco. Se detuvo. Quedó jadeando frente a una esquina oscura. Estaba empapado, exhausto, solo. Podía volver. Nadie lo sabría. Podía inventar una excusa. Estaba lloviendo, estaba enfermo. No tenía sentido correr así. Pero ahí, en esa esquina sin testigos, en medio de la tormenta, ocurrió algo. Sintió orgullo y respeto por sí mismo, porque por fin estaba haciendo algo que no necesitaba aprobación, ni testigos, ni resultados inmediatos. Solo necesitaba ser hecho, y eso bastaba. Las siguientes semanas, los desafíos cambiaron. Días donde despertaba sin energía. Días donde no entendía para qué servía todo. Días donde el cansancio era tan profundo que sentía que su cuerpo pesaba el doble. Días donde sus emociones se rebelaban como animales salvajes. Rabia, tristeza, frustración, deseo de rendirse, todo mezclado como una tormenta de fondo. Pero no se detuvo, porque entendió que la verdadera fuerza no está en quien nunca cae, sino en quien sigue caminando incluso cuando ya no tiene razones claras para hacerlo. Empezó a entrenar la parte más brutal, hacer lo que hay que hacer sin motivación, sin reconocimiento, sin seguridad, solo porque es lo correcto. Porque ya no se trataba de cambiar su cuerpo, se trataba de cambiar su relación con la vida misma. Y eso no se logra en una semana. Se logra con cada pequeño acto que reafirma quién eres, aunque nadie lo vea. Amanece. La habitación está envuelta en una penumbra azul. La luz entra apenas por las rendijas de la persiana. Afuera, el mundo sigue, pero dentro, Iván ha dejado de necesitar que todo esté bien para hacer lo que debe. Ya no busca inspiración, busca verdad, y la encuentra en lo difícil. Abre los ojos sin esperar sentirse diferente. Se sienta al borde de la cama y siente el suelo frío en la planta de los pies. Observa sus propias manos. Hay algo en su mirada que antes no estaba, convicción sin emoción, fuego sin espectáculo. Ya no cuenta cuántos días lleva siendo disciplinado, no lo reposta, no lo presume, porque entendió que cuando una acción es correcta no necesita audiencia, el deber no se negocia. Una mañana cualquiera se dirige a la cocina, aún medio dormido, y prepara su desayuno simple: avena, plátano, nueces. Mastica sin apuro, consciente, no hay distracciones, solo su respiración, su ritmo, su cuerpo. Después de comer, toma un cuaderno gastado, lleno de letras pequeñas, sin adornos, y anota: haz lo que debas aunque no lo sientas. Hazlo aún si el mundo se olvida de que existes. Esa frase no la leyó, la vivió. Nuevos hábitos, nuevas batallas. Iván ha comenzado a trabajar con más intención en su entorno. Ha dejado de rodearse de personas que le decían lo que quería escuchar. Ahora habla menos. Observa más, no interrumpe, analiza. Empieza sus días con escritura, no para inspirarse, sino para vaciar su mente. Escribe lo que teme, lo que detesta, lo que desea evitar, y luego lo enfrenta. Practica la incomodidad, deja el coche y camina al trabajo, aunque llueva, aunque esté cansado, aunque le duela la espalda, porque sabe que el cuerpo entrenado es la puerta al alma entrenada. Hace ayunos, no como moda, sino para recordar que no necesita todo lo que cree necesitar. Ordena su cuarto, aunque no tenga ganas. Pone su ropa en su lugar. Lava los platos apenas termina de comer. Comienza a leer filosofía, pero no como erudito, sino como sobreviviente. Subraya, reflexiona. Cada línea que lo incomoda la transforma en práctica. A veces le cuesta, mucho. Hay días en que todo parece colapsar.
Su jefe le exige más de lo que puede dar. Su expareja vuelve con mensajes ambiguos. Sus amigos le insinúan que está exagerando, que no hace falta tomarse la vida tan en serio. Y sin embargo, no cede, se detiene, respira, se recuerda. No vine aquí a ser entendido, vine a entenderme. Iván empieza a notar los beneficios no cuando las cosas mejoran, sino cuando él ya no se rompe ante lo difícil. El hábito de levantarse temprano incluso después de una mala noche. El hábito de entrenar, incluso con dolor. El hábito de escribir, incluso con bloqueo. El hábito de ser amable incluso cuando nadie lo merece. Ya no necesita sentirse bien, necesita ser correcto. Y esa es su mayor transformación. Ahora empieza a leer las situaciones como lecciones estoicas. Su jefe lo humilla, disciplina del juicio. No controla lo que el otro hace, solo cómo interpreta. Siente ganas de abandonar la dieta, disciplina del deseo. Lo que más ansía suele ser lo que más lo encadena. ¿Le duele que su círculo no lo comprenda? Disciplina de la acción. No hace esto por ellos. Hace esto porque hacerlo es justo. Empieza a comprender que la vida no se siente. La vida se honra. En las noches, cuando el día ya le ha arrancado todo, Iván no busca placer. Se sienta en el suelo con la espalda contra la pared y agradece en silencio. No por lo que tiene, sino por lo que es capaz de tolerar, porque aprendió que la vida no se mide por metas cumplidas, sino por los días en los que fuiste tu propia ley, tu propio juez, tu propia compañía, y aunque el mundo siga sin verlo, él ya no se esconde. La ciudad arde en ruido, carros, pantallas, vidas veloces, todo grita que hay que llegar, triunfar, exhibir. Pero Iván camina en silencio. Sus pasos no suenan, su mirada no busca, su cuerpo ya no está urgido por pertenecer. El tiempo ha pasado, no mucho, pero el suficiente como para notar que el fuego con el que empezó ya no quema. Ahora calienta, acompaña, guía. Algunos días son livianos, otros no tanto, pero la diferencia ya no importa tanto como antes, porque Iván no mide su progreso por lo que siente. Lo mide por su capacidad de hacer lo correcto incluso cuando todo en él desea evadirlo. Su antigua versión ya no vive aquí. Aquella que mendigaba validación, que publicaba logros para disimular vacíos, que dejaba que la pereza decidiera, que culpaba a la infancia, a la sociedad, a su suerte. Hoy no se trata de motivación, ni de un gran propósito, ni de una historia inspiradora que contar. Hoy se trata de esto: dormir con la conciencia limpia, hablar menos, escuchar más, no quejarse por lo que no se puede cambiar, no postergar lo que es urgente solo porque es incómodo, no buscar resultados, sino virtudes. Iván entendió algo: no todo se arregla. Algunas heridas no sanan, algunas personas no cambian, algunos sueños mueren. Y aún así, él no tiene derecho a rendirse, porque rendirse no es descanso, es traición a quien pudo ser. Una escena simple, pero definitiva. Iván llega a casa después de un día pesado. Su jefe lo ha presionado, una vieja deuda ha reaparecido, su cuerpo duele. Podría pedir comida rápida, podría saltarse el entrenamiento, podría meterse en la cama con su celular hasta que el cansancio lo apague. Pero se quita los zapatos, ordena su mochila, lava su propio plato, se cambia de ropa, sale a correr, no porque quiera, sino porque debe. La calle está húmeda, oscura. Un viento frío lo corta en la cara, no hay música, no hay fotos, no hay testigos, solo él y su sombra. Corre, y con cada paso deja atrás las excusas, corre y en cada respiración se vuelve más real. Corre. Y con cada kilómetro demuestra algo, que es libre, libre de sí mismo, libre del niño que pedía consuelo, libre del adulto que necesitaba reconocimiento, del adulto que todo el tiempo estaba cansado, libre de las excusas y los pretextos, libre de todo lo que lo hacía pequeño.
Cuando vuelve, exhausto, se ducha en silencio, se sirve un vaso de agua, se sienta con las piernas cruzadas y escribe: hoy tampoco me rendí, hoy tampoco me elegí por placer, hoy me elegí por principio, y al cerrar el cuaderno sonríe por paz. La vida no ha cambiado, el mundo no se volvió más justo, pero él ya no necesita que lo sea, porque lo importante no era tener éxito, era ser digno de uno mismo, y eso lo ha conseguido. No es que Iván sea especial, no es que tenga más fuerza que tú, ni más tiempo, ni menos problemas, ni un alma más noble. La diferencia es que un día se hartó, no del mundo, sino de sí mismo. Se hartó de procrastinar su potencial, de vivir en su cabeza, de soñar sin actuar, de justificarse con traumas y miedos y contextos. Y cuando por fin lo entendió, dejó de esperar. Porque nadie va a salvarte, nadie va a regalarte propósito, nadie va a despertarte a las 5 de la mañana para que trabajes en tu vida, nadie va a disciplinarte, nadie va a recogerte del suelo cuando caigas una y otra vez. Eso es tu trabajo, tu deber, tu batalla. Y si no estás dispuesto a librarla, no hables de destino. No estás cansado del mundo, estás cansado de no vivir como sabes que deberías. La falta de disciplina no es flojera, es una traición diaria a quien podrías llegar a ser. Así que decide, o sigues posponiéndolo todo, o empiezas a construir una vida que no necesite motivación porque está sostenida por virtud. Tu vida no va a cambiar cuando todo mejore. Va a cambiar cuando tú te conviertas en alguien que ya no se rinde. Gracias por quedarte hasta el final. Lo que acabas de ver no es solo la historia de Iván. Es, en muchos sentidos, la historia de cualquiera que ha sentido que está desperdiciando su vida, de cualquiera que ha sentido vergüenza por no cumplir sus promesas internas, de cualquiera que alguna vez ha vivido dentro de su mente, imaginando una versión mejor de sí mismo. Mientras afuera todo sigue igual, Iván no era diferente a nosotros. No empezó sabiendo qué hacer, no tenía claridad ni energía ni motivación eterna. Lo único que tuvo fue un momento de honestidad consigo mismo y la decisión de actuar, y eso fue suficiente para empezar. El estoicismo no apareció en su vida como un discurso intelectual, ni como una lista de frases bonitas para compartir en redes. Apareció como una práctica real, como el eco de una idea antigua que decía: no te preguntes qué deberías hacer si tuvieras más tiempo, más confianza o menos miedo. Haz lo correcto con lo que tienes ahora, porque al final, esa es la raíz de todo esto. No se trata de entrenar para tener un mejor cuerpo, ni de leer para sentirte más sabio, ni de despertarte temprano para ganar medallas de disciplina. Se trata de que cada hábito, cada renuncia, cada esfuerzo, sea una declaración silenciosa de que no estás dispuesto a vivir una vida sin dirección, que no vas a negociar con tu potencial, que vas a actuar no porque tengas ganas, sino porque has comprendido lo que está en juego. El estoicismo no busca que sientas menos, busca que actúes mejor, incluso cuando todo duele. Iván falló muchas veces, pero nunca más se permitió huir de lo que debía enfrentar. Y esa decisión lo cambió todo. Ahora te toca a ti. Si esta historia resonó contigo, si en algún momento sentiste que estabas viendo tu propia vida narrada a través de Iván, entonces este no debe ser solo un video más que terminas y olvidas. Haz que sea un punto de inflexión. Haz que valga la pena haber llegado hasta aquí. Y si estás listo para seguir este camino estoico con nosotros, te invito a suscribirte. Aquí construimos carácter. Y si realmente llegaste hasta este punto del video, escribe en los comentarios la palabra inquebrantable. Así sabré que formas parte de ese pequeño grupo que no solo escucha, sino que está dispuesto a transformarse.